Pues vamos a iniciar esta mesa. Primero que nada, les quiero dar la más cordial bienvenida a nombre del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía. Y platicábamos ahorita con Víctor Hugo, que precisamente ahorita el tema que nos tiene acá es uno de los deportes que tienen más popularidad en México, pero no solamente en México, sino también a nivel mundial, como es el fútbol soccer. Como ustedes saben, este año le toca compartir a México precisamente ser sede del Mundial junto con Canadá y Estados Unidos. Entonces, este no es un tema nuevo, lo hemos venido trabajando desde hace un tiempo con el doctor José Luis Gázquez, quien me da mucho gusto de decir que ha contagiado precisamente de ese entusiasmo y ha coincidido con Víctor Hugo y con Miguel Ángel. Y qué bueno que ellos puedan, desde su tema de interés, poder impulsar los estudios o acercar a las personas hacia los temas de África. No, siempre es muy válido, sea a través del fútbol, sea a través de danza, puede ser migración, puede ser economía. El tema que sea, yo les decía, el común denominador que tenemos es el interés por las regiones de Asia, África y Oceanía. Entonces, en ese sentido, pues les quiero dar la más cordial bienvenida. Primeramente va a participar Víctor Hugo. Tienes alrededor de 18 minutos, Víctor Hugo, y después tendrás tú también más o menos al mismo tiempo, Miguel Ángel. Y bueno, pues ya no mencioné el tema que de la mesa, pues de hecho es un tema que ya de por sí es muy interesante, porque está mezclando lo que es Islam africano y la migración en el fútbol europeo contemporáneo. Entonces, pues vamos a ver qué nos dice Víctor Hugo y Miguel Ángel. Adelante. Buenas tardes. ¿Sí me escucha bien? ¿Sí me escucho bien? Perfecto. Bueno, para poder comenzar con el análisis principalmente del Islam, la migración y el fútbol en el continente africano, es necesario enmarcar nuestro análisis y al mismo tiempo nuestra investigación en el Islam en el continente africano, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros hemos hecho en nuestras investigaciones principalmente es abordarlo desde el enfoque que nos proporciona Ali Masrui. Él menciona en su libro Africans, a Triple Heritage, es la triple herencia del continente africano, principalmente que en este continente se creó cultura con una dinámica fundamentalmente basada en una triple herencia. Entendemos así una triple herencia a través de la personalidad indígena, el Islam y al mismo tiempo la herencia colonial o en este caso la herencia occidental. En ese sentido me permito empezar principalmente con la personalidad indígena. Aquí Ali Masrui menciona que en esta primera herencia encontramos las organizaciones sociales antes de la llegada de los árabes y al mismo tiempo de los europeos, ¿no? En un tercer escalafón, me salto el segundo, ahorita van a entender por qué, encontramos la herencia colonial, principalmente la herencia occidental o la herencia europea. Esta la entendemos principalmente desde el cristianismo y al mismo tiempo la colonia. Al mismo tiempo, nuestros análisis tienen que pasar sí o sí por la trata atlántica, entender cómo el esclavismo en este caso funcionaba mucho en la trata atlántica y era fundamental para la economía de esa época. Y así podemos entender que al mismo tiempo el cristianismo llegó al inicio en el continente africano, ya se encontraba en el Cuerno de África y posteriormente con la colonia pudo llegar a expandirse. Un legado, por ejemplo, que podemos añadir a esta lista son también las fronteras arbitrarias, ¿no? Que como resultado encontramos actualmente países africanos sin salida al mar. Y en ese sentido llegamos con la tercera herencia, que es el impacto árabe, o en este caso podemos entenderlo como la herencia árabe. La Constitución se reconoce a Marruecos como una monarquía constitucionalmente de la jurisprudencia islámica. Así podemos observar que en Marruecos el rey es la máxima figura de autoridad. Al mismo tiempo se fundamenta principalmente en la Constitución y en el derecho islámico. Observamos interacciones de sistemas legales occidentales como el caso del derecho civil junto con algunos sistemas legales principalmente islámicos y en este caso árabes como la Sharia. Una vez que aterrizamos el Islam y comprendemos la importancia del Islam en el continente africano y en el caso específico de Marruecos, podemos mencionar cómo es que nosotros observamos y estudiamos a la migración africana principalmente, y para ello es necesario una vez más hacer especial hincapié en la trata atlántica, principalmente por el impacto del capitalismo en la migración africana. No podemos entender las migraciones africanas sin el capitalismo. En ese sentido, observamos y lo hemos estudiado
el capitalismo se ha valido a lo largo de los años, principalmente del esclavismo, del trabajo forzado, al mismo tiempo de bajos salarios. Y cuando estudiamos a la migración africana, es necesario entender la trata atlántica, la economía triangular, o también como lo podemos llegar a encontrar como capitalismo racial. Principalmente entendiendo lo que es la trata atlántica o esta economía triangular, con un esquema en el cual Europa estableció principalmente colonias en África y al mismo tiempo en América. Estas colonias fueron explotadas principalmente. Se conoce economía triangular porque Europa les llevaba principalmente armas, manufacturas, que intercambiaba a través de este comercio por esclavos. Estos esclavos partían al continente americano, al Caribe, Sudamérica, Norteamérica. Posteriormente estos esclavos trabajaban en los campos de algodón y los productos, las manufacturas, algunas materias primas se iban de regreso a Europa. Entonces es interesante observar cómo esta economía triangular dio pie principalmente al esclavismo y a la servidumbre de mucha población negra africana durante esta época. En ese sentido entendemos que esa es la primera ola africana, la primera ola de migraciones africanas, una migración totalmente fundamentada en el esclavismo y una migración forzada en el contexto de la trata atlántica, llegando principalmente al Caribe, Estados Unidos, Brasil. Posteriormente el esclavismo se convirtió en un trabajo, lo encontramos en muchísimas investigaciones como trabajo contratado. Este trabajo contratado tuvo sus primeros pasos en Países Bajos, posteriormente ya se pudo llegar a América Latina y al mismo tiempo desarrollar en el continente africano, como en Congo y Senegal y Tanzania. Así es como ya encontramos las olas principales de las migraciones africanas en el continente africano, obviamente, y en el continente americano y en el continente asiático, al mismo tiempo en algunas otras regiones importantes, principalmente después de la Segunda Guerra Mundial y la descolonización. La primera es de 1945 a 1973. Se da en el periodo de descolonización, donde la migración es principalmente laboral desde el continente africano a Europa. La segunda es de 1973 a 1989. Esta se da en un momento de crisis europea, cuando los países africanos viajaban hacia los países petroleros y el Magreb, la zona norte del continente africano, migraba principalmente hacia Europa. Posteriormente, de 1989 al 2008, ahí encontramos una migración post-Guerra Fría que se dedicaba principalmente era migración principalmente de trabajo, que se convirtió posteriormente en migración irregular cuando la Unión Europea decidió aplicar muchísimas restricciones migratorias. La migración en ese momento era circular, era cíclica, y cuando llegaron las restricciones europeas encontramos ya una migración que se empezó a asentar en el continente europeo. Y finalmente, del 2008 a la actualidad, que es una etapa en la cual las migraciones quedan totalmente asentadas en el continente africano. De esta manera podemos entender ahora las migraciones, en el caso específico de Marruecos. Primero, entendiendo y observamos, analizamos y estudiamos a Marruecos en un puesto intermedio en la economía mundial. Al mismo tiempo es una de las principales fuentes de mano de obra migrante para el continente europeo. En ese sentido, es necesario entender y llevar el análisis principalmente a las guerras púnicas entre Cartago y Roma. Ahí es donde podemos encontrar mucha herencia de lo que son las actuales migraciones en Marruecos, y al mismo tiempo con Al-Ándalus. Recordar, la creación de Al-Ándalus llega con la conquista principalmente de Arabia, de los árabes, que habían conquistado el norte del continente africano y llegan posteriormente a lo que es la península ibérica. Conquistan esa zona en el 711 después de Cristo y posteriormente esta conquista árabe termina en 1492. Estamos hablando de 800 años de conquista árabe, que en muchísimas ocasiones muchos académicos y población española llega a desarrollar algunas visiones negacionistas, ¿no? Pero es necesario tomar esto como referencia principalmente. Entonces, en esta época lo que nosotros hemos observado en las investigaciones es que las migraciones eran principalmente entre europeos, árabes, fundamentados por el comercio, al mismo tiempo muy impulsadas por el comercio, entre principalmente Francia, Italia, Gran Bretaña, España y Países Bajos. Posteriormente, cuando Marruecos ya es un protectorado de Francia y de España de 1912 a 1956, seguían siendo principalmente migraciones comerciales, pero aterrizadas ya de manera local en Europa, principalmente para obtener puestos de trabajo y puestos importantes en el gobierno, y por parte de los marroquíes a universidades
y también al mismo tiempo de trabajo, pero trabajo informal. En ese sentido, observamos que las migraciones marroquíes las podemos entender a través de las décadas. En 1960, principalmente, el Magreb, o lo que conocemos también como el norte del continente africano y Turquía, llegaban a Francia, Alemania, Países Bajos, Austria, Suecia, Suiza, Dinamarca y Bélgica. En la década de los años 1970, observamos en plena crisis europea, una vez más por el auge de la importancia de los países petroleros, y con la política de cierre de la Unión Europea, migraciones que ya se hacen cíclicas, se asientan, y los marroquíes trabajaban principalmente en la agricultura y la construcción. Una vez más, también trabajos informales. Así llegamos a la década de 1980 y posteriormente a 1990, donde las migraciones, principalmente marroquíes, llegan a España e Italia, motivados principalmente por las reuniones familiares. Ahora, es importante ahora entender la importancia del fútbol, es menester el fútbol en este sentido y hacer hincapié ahí, entendiéndolo desde la migración africana y al mismo tiempo el Islam, porque desde la colonización hasta la actualidad, Europa ha explotado y se ha beneficiado de sus anteriores colonias, y lo entendemos principalmente como fuga de cerebros, fuga de talento, y en el caso específico del fútbol lo podemos entender como extracción, explotación de talento deportivo por parte de Europa, ¿no? Principalmente en el caso africano. Para poder entender un poco las migraciones en el contexto del fútbol contemporáneo, observamos que tan solo en el Mundial pasado de Qatar 2022, 137 de 830 futbolistas habían sido llamados para representar a un país en el cual no habían nacido. Entonces, el enfoque que nosotros hemos estudiado a lo largo de estos años para entender el fútbol en el caso de la migración es el transnacionalismo, ¿no? Y en el caso de las migraciones contemporáneas africanas. El transnacionalismo nos ayuda para poder entender muchísimos ciclos de la migración marroquí, y al mismo tiempo porque entendemos que los estudios tradicionales de la migración son estáticos, se han visto rebasados porque presentan a los migrantes principalmente cuando salen de su país de origen y llegan al país de destino, como personas que cortan los lazos con el país de origen. Sin embargo, el transnacionalismo ahorita nos ayuda para dar respuestas y al mismo tiempo encontrar nuevas dinámicas que al mismo tiempo nos ayuda a entender a las migraciones como multifactoriales y un proceso al mismo tiempo en el cual las personas ya no cortan para nada los vínculos con su país de origen. En ese sentido, es necesario hacer un pequeño paréntesis y mencionar que la migración transnacional es un proceso enorme que se viene desarrollando desde hace tiempo y se viene estudiando desde hace tiempo, y al mismo tiempo la migración de futbolistas son una parte de este proceso. Así, entendemos que la negación de Al-Ándalus, la negación de la conquista árabe, es importante en el contexto del fútbol contemporáneo, principalmente porque se ha negado por completo el impacto de lo que es la importancia del Islam y al mismo tiempo del mundo árabe en España. Y podemos observar, principalmente en Sevilla y al mismo tiempo en otras partes del país ibérico, en este caso España, madrazas, mezquitas, jardines, bibliotecas, que son un ejemplo de todo este proceso. En ese sentido, Anwar Wasini nos explica que estas tumbas, estas construcciones religiosas, son principalmente un ejemplo que ayuda a fortalecer los vínculos de los marroquíes con su país de origen, y al mismo tiempo, a través del Islam, encontramos vínculos con otros países que también han adoptado esta religión. En ese sentido, las construcciones religiosas lo que hacen es apelar a la memoria, y a través de la memoria desafiar la identidad, en este caso hegemónica y católica de España, para crear una nueva identidad más inclusiva y multicultural. La memoria en este sentido nos ayuda a reconocer las sociedades de origen y al mismo tiempo las sociedades de destino en este contexto específico, principalmente para crear identidades, generar conciencia de los recuerdos y darle importancia a los ancestros marroquíes y al mismo tiempo musulmanes que están en España. Y definen una nueva identidad más allá del Estado y las fronteras a través del transnacionalismo y las construcciones religiosas. Es necesario entender en un segundo escalón la importancia de la extrema derecha en la migración europea, principalmente la migración de africanos a Europa, porque la migración se utiliza en este sentido para resaltar los valores tradicionales de España,
y al mismo tiempo utilizar este temor hacia la otredad para generar rechazo en la población. Esto se ha traducido principalmente en muchísimas medidas restrictivas, en este caso también en algunos permisos que llegan a ser racializados en la Unión Europea, y posteriormente en un discurso que se repite constantemente en los medios de comunicación, en los cuales enseñan una Europa desbordada por la llegada de los migrantes. En ese sentido, lo que nosotros hemos observado es que la mayoría de los migrantes llegan de manera legal al continente europeo y posteriormente es por estos permisos racializados que los migrantes, al no encontrar trabajo, cambian su estatus de legal a irregular y son perseguidos. Este es el caso de muchísimos futbolistas que llegan a Europa, no encuentran trabajo, no tienen un contrato con algún club y posteriormente son perseguidos porque son considerados ilegales. Así, para poder ir cerrando y presentarles a ustedes algunos casos importantes de fútbol, es necesario entender la importancia de estos procesos en Marruecos, principalmente porque la migración ha nutrido, paradójicamente al mismo tiempo, principalmente migración europea ha nutrido ahora al caso marroquí, porque hay futbolistas con doble nacionalidad que deciden jugar en un país u otro, principalmente por tres motivos. Uno puede ser el amor al mismo tiempo al país de origen, a la cultura, a la religión, el idioma o inclusive a los familiares. En un segundo escalafón o en el segundo motivo encontramos el rechazo o la xenofobia en el país de destino y en el tercero la falta de oportunidades deportivas que pueden llegar a tener estos futbolistas transnacionales. Así nosotros llegamos a encontrar muchos datos reveladores, principalmente en 2014, 2018 y 2022, que corresponden a los mundiales de Brasil, Rusia y Qatar respectivamente, y posteriormente a los años 2023, 2024 y 2025, en los cuales de estos 6 años, de estas 6 convocatorias, fueron llamados 173 futbolistas, de los cuales el 53% únicamente habían nacido en Marruecos y el 46% habían nacido fuera de su país. Hablamos de países como Bélgica, Países Bajos, España, Francia e inclusive Canadá. Y en ese sentido, si solo nos referimos al caso del Mundial pasado de Qatar, la cifra aumenta y estamos hablando de un 53% de futbolistas que han nacido fuera de Marruecos. Para mencionar otros 2 casos importantes que nos ayudan a entender también el proceso de islamización y arabización, tenemos en primer caso a Lamine Yamal, futbolista muy conocido actualmente. Este futbolista nace en España, nace en Barcelona. Él crece y se desarrolla y al mismo tiempo entrena en España. Sin embargo, él es un caso y un ejemplo claro de lo que es la islamización. ¿Por qué? Porque su padre es marroquí y su madre es de Guinea Ecuatorial. A pesar él de haber nacido en un contexto y en un entorno totalmente europeo y occidental, él decide, y al mismo tiempo su familia se lo involucró y posteriormente él decidió seguir profesando el Islam. Entonces, Lamine Yamal es musulmán y lo podemos observar en algunos casos y en algunos partidos actuales, donde él ahorita estaba recientemente en ayuno por el Ramadán. Y otro caso importante, y con este voy cerrando la participación, es el de Achraf Hakimi. Hakimi en este sentido es un ejemplo claro de islamización y arabización, porque él, al igual que Lamine Yamal, nace en Madrid, él se desarrolla y crece en la cantera del Real Madrid y sin embargo él llegó a representar a España en algunas categorías inferiores y sin embargo ahora sí él decide representar a Marruecos principalmente por la cultura árabe, porque él se sentía más árabe, se sentía más musulmán y eso fue lo que le habían inculcado en casa. En ese sentido, el racismo también formó fue importante para que Lamine Yamal, para que Achraf Hakimi decidiera representar a Marruecos, porque él mencionaba que a pesar de tener el DNI y el pasaporte español, él era perseguido, él era excluido y al mismo tiempo era detenido por parte de la policía española porque lo consideraban un ladrón, ¿no? Para entender, y con esto cierro, que una migración es transnacional, se necesita que los viajes sean cíclicos y en ese sentido tanto los futbolistas que nacieron en Europa y después deciden representar a Marruecos hacen viaje seguido a Marruecos para representar a esa selección y finalmente también Achraf Hakimi lo que ha hecho recientemente es fundar escuelas, fundar academias a través de las cuales él se vincula y decide regresarle un poco a su país por todo lo que ha recibido. Por eso es que podemos observar a la migración principalmente desde el enfoque transnacional, entendiendo cómo es que el Islam ha permeado y ha desarrollado y al mismo tiempo es papel importante en toda la historia cultural africana y de los marroquíes contemporáneos. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor.
Pues muchas gracias porque en 18, 19 minutos nos diste un recorrido precisamente por toda esta historia de las migraciones, te fuiste hasta no sé cuántos siglos atrás y llegaste a la actualidad. Entonces aquí cabe mencionar también, tú mencionabas algo ahí que es muy cierto, siempre nosotros pensamos que cuando hablas de migración es migración irregular y que son personas no preparadas que van a realizar trabajos no calificados. En realidad hay actualmente en el mundo moderno muchas de estas migraciones, como bien lo mencionabas, son regulares. El problema es que dado el contexto en los países a los que ellos llegan, de pronto tienen que convertirse en irregulares y en ese sentido pues pierden algunas oportunidades que les daría el ser regulares. Ahora tú hablabas también aquí de dos jugadores que son de los más conocidos a nivel mundial por las ligas en las que juegan. Pero como totalmente los dos son de un país, tú decías, islámico, que es Marruecos, es Hakimi, pero Hakimi es muy diferente a Yamal. Hakimi, por lo que tú dices, hace obras para su comunidad, retribuyendo un poco lo que ha ganado, y sin embargo Yamal como que él es más como que la otra parte, ¿no? Derrocha su dinero en fiestas y aparte lo hace visible y demás. O sea, como que son los opuestos. Tal vez tiene que ver la edad, no sé, pero que a lo mejor le llegó la fama demasiado rápido y no lo ha asimilado. Pero pues muchas gracias. Lo que yo te decía es un ejemplo que como a través del fútbol pudimos ir hacia conocer lo que fueron las migraciones africanas y también lo que generan las identidades, cómo se generan las identidades. Pues muchas gracias por este recuento. Pues ahora le vamos a dar la palabra a Miguel Ángel. Adelante, Miguel Ángel. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, extenderle el saludo a todos los presentes aquí en el Auditorio 4 de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y también a nuestros oyentes en las redes oficiales del POEA. Yo hoy les voy a hablar sobre un caso de estudio muy particular, precisamente para articular este tema que nos ha presentado Víctor, donde vamos a tener a Europa como protagonista, pero también conectando estos factores de migración y extrema derecha para finalmente ver cómo ambos llegan al caso del fútbol. Bueno, el tema de Europa no es ajena al Islam y mucho menos a África. Puntualmente el tema del Islam tiene muchísimos años y raíces en Europa. Estos se remontan siglos atrás, no solo con lo que ya mencionaba Víctor sobre el al-Andalus en la península ibérica, sino también los intercambios comerciales y culturales tanto en la región del Mediterráneo como en los Balcanes. Entonces, en la actualidad esta relación se expresa como la existencia y la permanencia de diferentes comunidades musulmanas ya consolidadas en Europa, que son también muchas de origen africano, que forman parte de este tejido social europeo y que evidentemente son parte fundamental de la sociedad en Europa. Sin embargo, esta presencia convive con un contexto político marcado por el ascenso de diferentes movimientos de extrema derecha que cuestionan no solo la migración, sino también el multiculturalismo y la diversidad religiosa, una situación que plantea diversos debates sobre identidad, soberanía y cohesión social. Puntualmente yo les voy a hablar del Reino Unido. Y bueno, tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el discurso de extrema derecha ha ido en ascenso, sobre todo en esta última década y por el aumento en las olas migratorias, que sirve para que estos grupos políticos construyan una retórica enfocada en estos grupos migrantes y sobre todo en estos grupos musulmanes con el objetivo de conseguir simpatizantes y establecer una base política. Esta situación, por supuesto, impacta negativamente a la opinión pública y sobre todo pues al mismo juego electoral. Y bueno, hablando puntualmente del fútbol, les voy a hablar de la liga de fútbol más importante en Inglaterra, que es la Premier League. Entonces, la tesis principal de este estudio o de esta plática es que vamos a analizar precisamente cómo estos jugadores musulmanes que son parte de la liga son juzgados de manera distinta a cómo son las diferentes comunidades musulmanas en Inglaterra, tanto por los grupos políticos de extrema derecha como la opinión pública en general. Bueno, para comenzar con la plática puntualmente, les quería dar un par de datos sobre la migración de África al Reino Unido. Los principales países que mandan o que tienen flujos migratorios constantes y sólidos desde África al Reino Unido son Nigeria, Ghana, Sudáfrica y Somalia. Por otra parte, la población musulmana en el Reino Unido también es una población importante que ha ido en aumento y no representa una mayoría, ni mucho menos. Se espera que para el 2050 sea tan solo el 7.5% del total de la población.
Y bueno, a pesar de que es evidente que las comunidades musulmanas han estado en Reino Unido por décadas, es importante tener en cuenta que estas comunidades no son solo migrantes, sino que ya son parte de las dinámicas nacionales. Y solo para que lo tengan presente en su cabeza, el mayor porcentaje de población musulmana en el Reino Unido se concentra en los alrededores de Londres, en Luton, en Bradford y en Blackburn. Bueno, sobre el tema de la extrema derecha, pues es precisamente en esta última década que Europa en general ha experimentado un crecimiento sostenido de estos partidos políticos que han sido impulsados por diferentes factores, entre ellos la migración, sobre todo la migración que se vivió en 2015, y pues esto junto a otros factores como el aumento de la percepción de la inseguridad, el descontento económico que no precisamente es causado por la migración y la desconfianza hacia las élites políticas tradicionales, pues provoca que estas fuerzas políticas ganen una mayor fuerza y se capitalicen debates sobre identidad nacional, soberanía, incluso las mismas críticas al proyecto de integración europea. Entonces, puntualmente en países como Francia, España y el Reino Unido, estos partidos de extrema derecha han logrado avances electorales importantes, ya sea que entren como gobiernos de coalición con el gobierno oficial o que se consoliden como fuerzas de oposición. Puntualmente en el Reino Unido, el principal partido de extrema derecha hasta hace unas semanas era Reform UK, que está liderado por Nigel Farage. Este partido se describe a sí mismo como un partido político patriótico y de movimiento callejero y que es una resistencia de primera línea para el sufrimiento del pueblo. Y por supuesto es un partido anti-islam y anti-migración. La historia de Reform UK no es muy extensa, se remonta precisamente al Brexit. Sus antecedentes es que antes era un partido político que se conocía como UKIP. Cuando se logró el referéndum del Brexit en el Reino Unido, UKIP básicamente desaparece porque no consigue una base electoral suficiente para tener el registro como partido político. Entonces sus miembros se van de UKIP y se van a crear este partido político que conocemos como Reform UK. Y durante años, muchos analistas políticos, y yo incluido, no pensábamos que Reform UK fuera a ser realmente una fuerza política de importancia. Sin embargo, en las pasadas elecciones generales del Reino Unido, que fueron en 2024, Reform UK se convirtió en el tercer partido más votado, consiguiendo el equivalente al 15% del voto nacional, estando solo por detrás de los más importantes históricamente, que son los laboristas y los conservadores. Entonces, esta situación ha ido en aumento y en las encuestas no solo de elecciones locales, sino también de las próximas elecciones generales que serán en 3 años, Reform UK ya se perfila a ser el partido más votado, incluso por encima de Labour y los Tories. Pero además, este es un tema muy reciente. El pasado 13 de febrero se creó un nuevo partido político que tiene por nombre Restore Britain, cuya principal propuesta son las deportaciones masivas y la reducción drástica de la migración, y que por supuesto también es un partido anti-islam que tiene propuestas como prohibir los velos en público y también prohibir los métodos de sacrificio religioso como el halal. Entonces, lo que sorprende mucho de este partido político, de la creación de este partido, es que tan solo en una semana alcanzó los 80,000 miembros. Y bueno, ya es mucho decir porque partidos como los liberales demócratas tienen muchos menos. Entonces, pues es un tema que hay que seguir muy de cerca. Puntualmente, los temas y la popularidad de estos partidos políticos se centra en 3 motivos principales. El principal, el más importante, ha sido el fracaso que han tenido los partidos élites, los partidos hegemónicos, el establishment, Labour y los Conservatives, porque por décadas han hecho un pésimo trabajo en el Reino Unido. Entonces, ese pésimo trabajo llama a que los votantes busquen una alternativa. En segundo lugar, un tema muy sensible y polarizante, que es la presencia de redes organizadas de explotación sexual infantil en varias ciudades como Rotherham, Rockdale y Telford. El problema con estas redes es que en la mayoría de casos, los casos condenados se probó que son hombres mayores, musulmanes y con perfil migrante. Entonces, junto a esto, hay informes oficiales que las autoridades locales y la policía no actuó firmemente precisamente por el temor a que se le acusara de que actuó con racismo. Entonces este es un tema que no se ha solucionado y que sirve como discurso político para estos partidos políticos. Y un tercer lugar son puramente las diferencias culturales entre el Islam y la cultura británica. Por ejemplo, las tensiones suelen surgir por el llamado a la oración en espacios públicos, por los roles de género tradicionales que tienen algunas comunidades musulmanas
Y un ejemplo más claro es la organización de las festividades por ambas religiones, me refiero puntualmente a la Navidad y al Ramadán, en ciudades importantes como Londres. Entonces, estas tres situaciones han provocado que la opinión pública se radicalice también y el debate migratorio esté en el foco de la discusión. Y bueno, también esto implica que hay desconfianza sobre autoridades y una fuerte polarización en la sociedad británica. Y por supuesto, esto escala hasta el fútbol. Ya para hablar puntualmente sobre fútbol, que es lo que nos trae acá, a principios de febrero también, el copropietario del Manchester United, Sir Jim Ratcliffe, causó controversia por unas declaraciones que emitió, que se los voy a leer, y él dijo: Reino Unido ha sido colonizado por migrantes. Es decir, la población de Reino Unido era de 58 millones en 2020, ahora es de 70 millones. No se puede tener una economía con 9 millones de personas cobrando prestaciones sociales y un nivel tan alto de inmigrantes entrando. Entonces, pues estas declaraciones fueron muy polémicas, escaló hasta la política, hasta el gobierno, e incluso el primer ministro emitió una opinión sobre el tema. Pero la situación es que indudablemente el fútbol, y particularmente en el Reino Unido, pues es un espejo importante de estas tensiones sociales, y sobre todo porque es un espacio donde puedes identificar elementos como la identidad nacional, la religión y sobre todo el tema de la migración. Y pues bueno, la Premier League no se puede entender sin migrantes. Tan solo en el último partido del club más importante de Inglaterra, que es el Liverpool Football Club, contra el Nottingham Forest por Premier League, en la alineación oficial solo contaron con un jugador inglés, Curtis Jones, que ni siquiera es tan buen jugador. Y también el Manchester United, un recadito para Jim Ratcliffe, en su partido del West Ham de la semana pasada, la alineación contó con tan solo 3 jugadores británicos. Entonces, pues este caso de la Premier League es el reflejo propio de cómo la diversidad y la inclusión conforman un espacio que contradice precisamente esta retórica extremista y además demuestra cómo la Liga como institución trabaja junto al gobierno británico precisamente para desarrollar y establecer leyes en contra del racismo y la discriminación. Por ejemplo, ahí tenemos la ley de delitos y desorden público en el fútbol, pero también la Liga tiene sus propios protocolos en contra de la discriminación, como lo es el No Room for Racism, o que en español sería como Sin Lugar para el Racismo, que existe desde 2019, precisamente con el objetivo de promover la igualdad y la inclusión en el fútbol. Y bueno, también mencionar que en este mes de Ramadán para los musulmanes, la Premier League implementa estas pausas breves durante el juego para que los jugadores musulmanes puedan romper el ayuno. Y bueno, entonces, dada esta coyuntura británica, es probable que los ataques racistas contra jugadores se enfoquen mucho más en jugadores musulmanes y que esto ocurra en dos motivos, o por dos motivos muy puntuales. El primero de ellos, porque sean jugadores del equipo rival o porque tengan un bajo rendimiento. Y pues estas críticas son completamente injustificadas y demuestran la incongruencia precisamente del discurso de la extrema derecha. Sobre todo porque los migrantes que llegan a la Premier League no solo le dan un valor económico y de calidad enorme a sus clubes, sino que también a la misma liga, y pues ya ni hablar de lo que la liga le da al país, financieramente y socialmente. Entonces, precisamente para demostrar este argumento que les presento, tengo aquí algunos jugadores musulmanes africanos cuyo impacto en el juego es innegable. Primero y más importante, el mejor jugador de toda la liga, el egipcio Mohamed Salah, que juega para Liverpool, y precisamente sin él los Reds no habrían levantado la liga la temporada pasada. Sus números fueron impresionantes: 29 goles, 18 asistencias, máximo anotador, máximo asistidor, 47 participaciones directas de gol, y pues en toda la historia de la Premier League tiene 182 goles, 82 asistencias, lo que resulta en 264 participaciones de gol. También vale la pena mencionar que de la mano de Mo Salah y también del senegalés Sadio Mane, el Liverpool ganó por primera vez la liga después de 30 años de no ganarla, en el 19-20, si no me equivoco. Y bueno, tan solo para mencionar un poco del palmarés de Mo Salah con el Liverpool y con otros equipos, pues Salah tiene una Champions League, una FA Cup, una Supercopa de Inglaterra, una Supercopa de Europa, tres títulos de la Copa de la Liga de Inglaterra, 2 con Liverpool, 1 con Chelsea, un Mundial de Clubes, 3 premios de la PFA al Jugador del Año en 2018, 2022 y 2025, 4 botas de oro de la Premier League y 2 veces nombrado Futbolista Africano del Año. Entonces, además de tomar a Mo Salah como ejemplo de la calidad que proporcionan los migrantes al fútbol, también ha sido un caso de estudio formal en la academia. La Universidad de Stanford realizó un estudio titulado ¿Puede la exposición a celebridades reducir el prejuicio? El efecto de Mo Salah en los comportamientos y actitudes islamófobas. Bueno, en este estudio se midieron 3 variables. Primero, los crímenes de odio en la zona de Merseyside, que es la zona donde está la ciudad de Liverpool.
En segundo lugar, el contenido islamófobo en redes sociales por parte de aficionados al fútbol. Y en tercer lugar, encuestas a ciudadanos de Liverpool sobre actitudes hacia musulmanes. Y este estudio, los resultados demostraron que efectivamente se redujo un 18% los crímenes de odio en contra de los musulmanes en la zona comparada con áreas similares, y que disminuyó significativamente el contenido islamófobo en redes sociales. Entonces, pues este estudio se fundamenta en la llamada teoría del contacto, que básicamente sostiene que la exposición positiva, repetitiva y significativa a miembros de un grupo externo puede reducir los prejuicios intergrupales, y en este caso la figura de Mo Salah funciona precisamente como un contacto indirecto de alta visibilidad, porque es un jugador exitoso, admirado, y que se asocia a valores positivos como la disciplina, la humildad, el profesionalismo, y que además expresa su religión abiertamente. Entonces, este tipo de estudios son particularmente relevantes porque ofrecen evidencia empírica cuantificable sobre la capacidad del deporte y las figuras públicas para influir en estas actitudes sociales. Y más allá del caso de Mo Salah, pues se demuestra que esta representación positiva y que es visible para las minorías puede tener efectos medibles en la reducción de prejuicios. Y bueno, por acá les tengo solo como mención otros jugadores africanos musulmanes que juegan en la Premier League, como Mohamed Kudus, ganés del Tottenham, Idrissa Gana Gueye del Everton, que también es senegalés, Iliman Ndiaye también juega en el Everton y también es senegalés, Ismail Assar, senegalés, que juega en el Crystal Palace, Ibs Bissouma, que es de Mali y que juega en el Tottenham, Pape Matar, senegalés también, que juega en el Tottenham, Amad Diallo, de Costa de Marfil, que juega en el Manchester United, titular indiscutible, Nussair Mazraoui, también marroquí, que juega en el Manchester United, Ryan Ait-Nouri, que esta temporada está jugando para el Manchester City, es de Argelia, Antoine Semenyo, ganés del Manchester City, y bueno, ni siquiera hacer una lista de los jugadores con ascendencia africana que son musulmanes porque es larguísima. Solo por mencionar a uno, tenemos a Ibrahima Konaté, que juega en el Liverpool y que representa a Francia. Y bueno, también históricamente ha habido muchísimos, como el caso de N'Golo Kanté, campeón del mundo con Francia en 2018, y bueno, muchos más. Entonces, para cerrar mi participación, quiero demostrarles precisamente que con estos breves ejemplos, y a pesar del discurso creciente de la extrema derecha que va al alza en el Reino Unido, los jugadores de fútbol musulmanes, migrantes y africanos no son parte de estas críticas. Y pues esta situación desafía completamente los argumentos y los estereotipos del discurso segregacionista de la extrema derecha. Y cómo la Premier League demuestra que a través del impacto deportivo, social, positivo, y no solo en estas esferas, también el impacto económico que tiene en el país, pues desmonta las narrativas de exclusión, demostrando el exitoso modelo de inclusión. Y bueno, como conclusión, solamente mencionar que a pesar del discurso de la extrema derecha, que señala negativamente a los migrantes, sobre todo enfocado en los migrantes musulmanes, la Premier League se muestra como este fenómeno que precisamente desafía la narrativa. Pues nada, muchas gracias por estar presentes. Pues muchas gracias por tu participación. Se nos está terminando el tiempo, entonces, bueno, nada más quisiera mencionar, tú decías ahorita algo sobre Mohamed Salah, y es algo que también platicábamos en algún momento con José Luis Vázquez, Víctor Hugo, que en la medida que tú tengas o no éxito como jugador, así seas africano, seas musulmán, vas a ser aceptado o no. En este caso se ve claramente el cómo es aceptado como parte de, pero precisamente por lo que representa. Es un caso de éxito, es disciplinado, bla, bla, bla. No, en ese sentido, pues así sean de extrema derecha, pero lo van a aceptar bajo estas condiciones. Y bueno, y también aquí es un ejemplo que también con nuestros vecinos del norte, pues también tenemos una extrema derecha que también están haciendo lo mismo que tú mencionabas. O sea, no puede evitar uno pensarlo igual, ¿no? Estas migraciones masivas y demás. Entonces, bueno, yo aquí voy a terminar para tenemos 2-3 minutos, por si ustedes quieren hacer una pregunta, un comentario rápido, por favor. Sí. Que mencionaba de la Navidad y de las fiestas, ¿hay pique entre ellos? Lo que sucede es que evidentemente culturalmente cristianos y musulmanes son diferentes. Entonces ahora lo que sucede en Londres es que el mayor, el alcalde, es musulmán, Sadiq Khan se llama. Entonces en las fiestas de Navidad se le nota incómodo, se le nota que no celebra tan bien, incluso hay celebraciones limitadas porque no solo en Reino Unido sino en toda Europa
toman precaución porque puede haber actos terroristas. Entonces, no sucede lo mismo con el Ramadán. Entonces, en este mes que estamos en Ramadán, también se celebra en Londres, hay festividades y actividades al respecto, y pues se nota la diferencia de actitud de los alcaldes. Entonces, precisamente la crítica es que tú como alcalde, pues tienes que gobernar para todos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Un comentario. Entonces queda claro que para los equipos de fútbol, sean musulmanes o islamistas, con el hecho de que les generen un financiamiento, pues pueden adquirir a cualquier jugador. Sí, así es tú, Víctor. Sí, me voy a tomar la... Así, claro. Sí, creo que en ese sentido lo que podemos observar principalmente tanto en la sociedad como en el fútbol es que se crean identidades, ¿no? La primera que podemos encontrar a nivel sociedad es cuando un migrante, no necesariamente deportivo, es funcional, o en este caso cuando es de un mismo equipo, ¿no? Y en el fútbol es el ejemplo que o el caso que acabo de mencionar, ¿no? Cuando los migrantes, por ejemplo, llegan a debutar a nivel profesional y están en un equipo, es más fácil que lleguen a ser aceptados. En este caso el fútbol es un negocio enorme y lo que podemos observar es que estas medidas y al mismo tiempo los discursos se van disipando dependiendo de qué tan exitoso llegue a ser un migrante, lamentablemente, tanto a nivel deportivo como a nivel sociedad. Y en este caso, si ellos llegan a trascender y llegan a la selección y la selección llega a ganar el Mundial, como en el caso francés en 2018, claramente podemos observar que el migrante es aceptado por todo el beneficio que trae consigo, ¿no? Entonces creo que es lo que podemos observar principalmente como sociedad de cara también al Mundial de 2026, que va a tener muchos niveles de migración transnacional en este caso, ¿no? Y podemos observar estas dinámicas principalmente. Muchas gracias. Yo quería saber, de parte de Víctor, si justamente ha habido movimientos o algo de los migrantes, bueno, de estas personas que pasan a ser ilegales, entonces se ha tratado de hacer algo para la Unión Europea, o sea, esa parte de racismo que tienen, o sea, se han juntado grupos o ha habido algunas medidas que hayan tomado para cambiar esa cosa. Ok. ¿Cuál es tu nombre? Isabel. Es una excelente pregunta porque lo que podemos observar principalmente en la Unión Europea es que estas medidas, así como es ambivalente el que acepten o no a los migrantes, también estas medidas dependen muchísimo, uno, del gobierno que esté en curso, y al mismo tiempo observamos que en realidad lo que funciona no es para integrar, sino para llegar a regresar a los migrantes. Y al mismo tiempo observamos un fenómeno interesante cuando entendemos la migración, y es la externalización de fronteras, porque pareciera que las medidas, en vez de ayudar a los migrantes, hacen que los migrantes cada vez se acerquen menos a los países europeos, ¿no? Y casi como el nombre lo dice de este fenómeno, las fronteras sean externalizadas al grado de que Europa cada vez tiene pareciera, ¿no?, que las fronteras europeas cada vez están más en territorio africano, del continente africano. Y en ese sentido, sí hay algunas medidas que pueden llegar a funcionar. Un caso en ese sentido que puede ayudar o que ha estado presente en los últimos años es evitar que lleguen muchos menores no acompañados, por ejemplo, ¿no?, que son los famosos MENAs, ¿no?, que así se denominan, por ejemplo, en España. Lo que tienen es este es un ejemplo, porque no todas las medidas, desafortunadamente no todas las medidas ayudan. En el caso de los MENAs, lo que proponen ellos es ayudar a estos menores dándoles una estancia segura y al mismo tiempo permisos y credenciales estables, pero el problema es que cuando ellos llegan a tener la mayoría de edad, dependen de esta medida basada en el racismo, lamentablemente, que es que ellos deben de tener un trabajo, y los trabajos al mismo tiempo están totalmente amarrados a esta lógica de no queremos migrantes aquí, lamentablemente, ¿no?, por el discurso de la extrema derecha que acaba de mencionar Miguel tan atinadamente, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues la respuesta es no, hay medidas, pero no ayudan, y la externalización de fronteras es un fenómeno actual y que podemos observar inclusive en Estados Unidos con México, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Isabel. Pues con esto estaríamos concluyendo la mesa. Quiero agradecer a todos ustedes que nos acompañaron aquí en esta sala,
y también a quienes nos siguieron por redes sociales y por supuesto a nuestros ponentes, a Víctor Hugo y a Miguel Ángel.